Muchas gracias por la invitación, Tomás. Feliz tarde a cada uno de los fieles oyentes y los nuevos que están por venir. Feliz tarde. Es para nosotros, Alejandro, usted sabe, en lo personal, un amigo en lo personal, le tenemos mucho aprecio, mucho cariño, mucho amor, ¿verdad? Porque siempre en los momentos ha sido un gran líder, nos ha formado en nuestros caracteres, ¿verdad? Y sabemos que Dios a usted lo usa de una manera sobrenatural. Gracias, Tomás, para servir. Dice Azucena Márquez, hermano Alejandro, bendiciones. Los saludo desde Los Ángeles. Azucena Márquez. Gracias, doña Azucena. Saludos, doña Azucena. Un placer saludarla. Alejandro, ¿qué edad tiene? 43 todavía y contando. 43. Pues no parece, fíjate. No. ¿Verdad que no? Se mantiene, ¿verdad? Nos mantiene ahora. Escuchábamos antes de entrar al programa en vivo que era karateca. Era karateca. Sí, ya no. ¿Le tocó alguna vez probar las artes marciales? Pues parte de mi testimonio, desgraciadamente, en quien más luce fue con quien menos debía, con mi esposa actual. Sí. Aparte de ella, Alejandro. Casi siempre trataba de evitar, porque la idea, como comentábamos, karate significa pues el arte de las manos vacías. El arte de las manos vacías, no es es más bien para defender la integridad tanto personal como los seres queridos de uno o alguien que está en una situación de debilidad, pero no es para hacer daño realmente. Inclusive pues, en aquel entonces estaba yo trabajando en la municipalidad, en el área de Imatela, pues me ayudaba inclusive para manejar la ira, que era un problema serio que tenía. Ale, ¿quiere decir que usted ya mayor vino a aprender del karate? Sí, yo empecé casi en el año 99. 2000. ¿Qué edad tenía, Ale? 24, 25 años. Ya estaba ya bien madurito, sí, entonces. Ya. Yo siempre anhelé, de hecho, yo era un joven muy inquieto, de hecho, pues por eso estuve, por mi situación de mi niñez, era muy inquieto. Desde el divorcio de mis papás de 6 años empecé a hacer cosas que un niño normal no hace. Desde niño me llevaron a psicólogos, adolescentes a psicólogos, 4 escuelas, 4 colegios, significa que había un problema serio. ¿Cree que usted desde niño tenía problemas psicológicos? Sí, de hecho. ¿Era loco usted, Ale? Pues creo que ese sería el veredicto, ser un poco chiflado y sin drogas y sin alcohol en aquel entonces cuando era niño. ¿Qué era la locura que usted hacía? Las cosas que yo hacía, ahora de adulto y ya con entendimiento de Dios, uno entiende que, por lo menos en mi caso, yo hacía tonteras para llamar la atención de mis padres. Le pregunto, Ale, porque el jueves pasado tuvimos a Juan José y él dice que de niño le metía juego a las zacateras. De hecho, sí, yo tuve un problema de piromaníaco varias veces, vendía varias cosas. Ah, ¿de veras? Sí. ¿Pero nunca le metió juego a alguna propiedad? En el internado, pues me acuerdo una vez que pusieron como 30 compañeros a apagar un fuego y como pues por mi temperamento, mi mal carácter, yo siempre metía miedo. Y entonces yo les digo, el que abre la boca pues ya sabe lo que le toca. Entonces todo el mundo se cayó y los que tuvieron que apagar el fuego de esa zacatera, pues en el internado de agronomía que yo estudiaba, pues fueron mis compañeros. Desde niño casi meto fuego a varias cosas, inclusive vivíamos acá en el centro y una vez le metí fuego a algo y era mi culpa. Y mi papá pues me pegó una. Originario 100% de Tela. Nacido en Ceiba, pero casi creado toda mi vida acá en Tela. Ah, de ver. ¿Cuál es, Alejandro, el nombre Pose? ¿De dónde viene ese apellido? Es por el lado de la familia de mi mamá. Pues ahondando un poco en el árbol genealógico, hablando con mis tíos, mis primos, siempre creímos que era de origen francés, pero realmente posee de origen aparentemente suizo. Los ancestros, ¿verdad? Y Bertot, que es el segundo apellido de mi mamá, sí es de España, perdón, es de Francia. Entonces hubo una mezcla ahí, porque también mi papá era chapín, entonces era un híbrido que lo decimos en la parte de agronomía, y salió un chelindio que soy yo. Pero sí he sido, desde niño estudié acá, lo único, una parte de estudios secundarios los hice en San Pedro, en Santa Bárbara. Y igual he vivido y trabajado acá en Tela. ¿Y a su mamá quién no lo va a conocer aquí en Tela? Famoso gente por los pasteles, doña Eva. Sí. Eva Pos. Nos escribe Daniel Niel desde Portugal. Bencao, bendiciones. Traducido, bendiciones. Gracias, saludo, bien. Me imagino que ya ha de ser de madrugada, para que este hombre esté conectado. Sí. Ya ha de ser de madrugada. Un saludo ya, porque es la persona. Me imagino que ha de hablar español para que nos esté sintonizando. Un saludo especial para cada una de las personas que ya empiezan
a escribirnos a través de esta red social. Estamos en vivo a través de Facebook y a través de la 106.3. Saludamos a las personas. Sabemos que tenemos una sintonía allá por los cerritos, las aldeas Garífuna, en los barrios Caserío. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Estamos escuchando a Alejandro González Poza, 43 años, me dijo, ¿vale? 43 años, originario de Tela. ¿Cuántos hijos? 3 campeones, solo varones tengo. Solo varones. Alejandro, todos tenemos una infancia, una niñez. Ya usted nos empezó a relatar un poquito que tenía problemas de ira, 4 escuelas, pero ¿nos puede relatar algún problema que lo haya marcado en su infancia o alguna situación que lo arrastró hasta que llegó a la juventud? Sí, siempre todo tiene una raíz, ¿verdad? Hay raíces buenas y raíces malas. En el caso mío, pues me crié en un hogar que mi papá, pues como decía, era originario de Guatemala. Vino en el 68 a Honduras y ya después, pues años atrás, casi los 70, pues conocí a mi madre acá en Tela, se casaron, pues tenía un problemita, yo sé que aquí en Tela no se da, pero era el machismo. Entonces yo de niño empecé a aprender cosas que yo miraba, porque normalmente el niño aprende más cuando mira que solo cuando escucha. Y la parte marcada, en mi caso, pues fue a los 6 años. Todo estaba bien antes de esa edad, pero a los 6 años mi mamá en estado de embarazo, me acuerdo que vivíamos acá en el centro, una cafetería muy conocida, por 11 años acá, en los 80s. Y yo miré a mi papá seguir a mi mamá en estado de embarazo alrededor de las habitaciones con una faja así gruesa y le iba pegando. Entonces eso fue para mí bastante dramático por el sentido de que cuando yo vi eso, yo pues me asusté. No es normal que un niño de 6 años mire eso. Y me acuerdo que mis palabras fueron: papi, papi, no le pegues a mi mami. Amaneció al día siguiente, pues yo busqué a mi mamá no estaba en casa. Mi papá la corre a la casa y ya lo había hecho en muchas ocasiones más. Aparentemente, por lo que hemos averiguado un poco por la parte de los González, eran 16 hijos aproximadamente que mi papá tuvo. Algunos pues yo creo que eran más, algunos no los conozco. Mi mamá pues tiene más de 70 años y tengo hermanos mayores que ella inclusive. Sucede que después mi papá pues trajo a su amante a su casa a vivir. Y la verdad para mí fue bien raro porque me dijo: mira, esta es tu nueva mamá. Y yo pues, un niño, pues abracé a la señora y dije: qué bueno. Y a las semanas después, un tiempo muy corto, el rollo está que vuelvo a escuchar gritos y ya en ese momento miro que hay un problema de violencia peor que el que vi cuando mi mamá, porque esta señora ha agarrado la pistola de mi papá, que eran 357, y le ha hecho los disparos y las balas pegadas así en la celosía, y yo miré aquel espectáculo. Entonces eso para mí fue bastante fuerte a mi corta edad. Y desde ahí yo empecé a ser pésimo estudiante, buscaba problemas con todos mis compañeros, lógicamente no sabía pelear, y pues todo el mundo me golpeaba. Lo dramático es cuando empiezo pues había el cine, ¿va? El cine estaba El Dorado, los que se acuerdan, estaba donde estaba Banco Occidente, y el cine hispano está exactamente donde está Mendels. Entonces estaba el matiné, siempre daban películas, y normalmente en Canal 3 y 7, porque antes no había cable televisión, mucho menos internet, siempre daban películas de chinos. Entonces siempre me gustó lo del arte marcial, porque cómo se defendían. Entonces ahí empezó esa espinita de lo que platicamos hace un momento, ¿va? De hecho, pues con mi hermano mayor, solo un año y medio de diferencia, me acuerdo que subíamos a la terraza de ese negocio y empezamos a darnos en el hocico, como decimos en buen chapín, ¿va? A golpearnos para probar si podíamos aprender. Ya en el colegio hubo una oportunidad de aprender, en San Pedro Sula, aprender arte marcial, pero mi papá pues no sentí que aquella posición de apoyarme, porque había que comprar el karategi, que es un traje que se usa, y otras cosas. Pero siempre quedé espinita del arte marcial, porque yo decía: yo no quiero que nadie me esté golpeando. Por el carácter de mi papá, y pues no sé qué situación tuvo, pues como decíamos, siempre todo hay una raíz. Mi papá, ahora de adulto entiendo, pero en aquel entonces de niño no entendía. A mí casi todos los días me castigaba. Muchas veces me lo merecía y otras veces pues de repente pues traía actitudes mi papá, tal vez del trabajo. Mi papá tenía el trabajo de una cafetería y tenía una hacienda. Entonces la madrastra que estaba en turno siempre le tenía un listado de problemas, ¿va? Que yo era un mal hijo y me trataba mal, y entonces siempre venía y era una fajeada grande que me pegaba. Castigos de todo tipo, era con rejo, que le llamamos, un pedazo de mecate, ¿va? Que se amarran las vacas, el cable de la plancha, una vara, lo que fuera. Y
Y hacía yo cosas peores cada día más y que traían vergüenza a mi papá. Mi hermano, pues mayor, era muy bien portado, era más disciplinado, sacaba buenas calificaciones. Yo era totalmente lo contrario. Alejandro, hoy a sus 43 años, ¿por qué era usted en esa edad tan rebelde? Eh, Ahora puedo entender, ¿verdad? Como te decía, mi hermano y yo vivimos juntos desde niños, pero Eran hermanos de mamá y papá. de papá y mamá. Somos tres. La que estaba, mi mamá tenía el embarazo y nosotros dos. Y pues la gente creía que éramos gemelos, pero solo era año y medio de diferencia y físicamente éramos igual. El rollo está que pues el corazón de mi hermano era uno, el mío era otro. Pues, de repente a mi hermano, mi papá inclusive le decía, es que vos sos papa sin sal, porque mi hermano le valía, por decirlo así, en el buen catracho. Entonces yo no, yo era un sentimentalista, yo era muy emocional, yo dejaba cosas en mi corazón. Entonces yo las tonterías que yo hacía era porque quería llamar la atención de mi papá. Y a qué inquietud, porque yo era muy hiperactivo. Yo, ¿cómo te digo? Así rápidamente te puedo decir, me llevaba un psicólogo mi papá, me acuerdo un día, y sacamos un lazo que mi papá siempre andaba en la parte de atrás del carro. Fuimos a lazar un caballo que andaba en el campo de fútbol y nos montamos a pelo. Cuando mi papá mira esto, casi le da un yello, como decimos, ¿va? Y agarramos tacuacines, los matamos, los pelamos, les metíamos fuego, buscábamos murciélagos, agarramos gatos, los metíamos al freezer, los tiramos de la ventana. O sea, te puedo decir un montón de picardías que yo hice. O sea, picardía le llamamos de niño. Golpear un perro, golpear un caballo. O sea, siempre trataba mi frustración y mi ira, quitármela con animales o tirármela con cosas. Conforme iba creciendo, iba a ser peor porque ya las cajas de tomate salían antes de madera. Y me acuerdo que yo las quebraba con el puño y me empezó a gustar eso. Dejaba marcadas los puños de mis huesos en las puertas de madera. Era muy iracundo. Ya los 14 años yo empecé a levantar pesas y levantaba bastante peso. Me acuerdo que estoy en el Triunfo de la Cruz porque no pude seguir en un colegio militar que estaba en San Pedro, muy reconocido, que todavía sigue. Y me acuerdo que mi hobby era levantar a mis compañeros hasta arriba. Y tenía una fuerza exagerada. Y todo eso lo hacía por llamar la atención, para que me tuvieran miedo y sobre todo llamar la atención de mi papá. Me acuerdo una vez de tanta ira que ahora le llaman bullying, pero nosotros siempre hemos dicho estar fregando, estar troleando, le llaman ahora los chavos modernos. Entonces, había una persona que vendía mangos y naranjas en la entrada del Triunfo de la Cruz acá en el centro. Me acuerdo bien que todo el mundo lo estaba molestando y yo no. Pero como yo tenía fama de mal portado, entonces aquel hombre bien enojado me sacó un cuchillo y que venía sobre mí. Entonces yo le digo, espérate, ya vas a ver. Entonces yo vivía a 3 cuadras de ahí, fui a traer la pistola de mi papá y le fui a poner la pistola. Me acuerdo pues... ¿Qué edad tenía cuando hizo 15 años. 15 años. 15 años. Entonces a los 12 años yo aprendí a disparar arma de fuego, militar y... ¿Fue fanático de las armas? Sí, me fascinaban. Me fascinaban. Era algo que sí, desde que aprendí, me fascinó inclusive matar animales, era mi hobby. Pero usted entendía que los tiros le entraban. Es que hay gente que piensa que los tiros no le entran, pero usted sabía que a usted le entraban. Sí, pero no me importaba en ese entonces. De hecho, anduve 17 años armado acá en Tela. Yo sabía cómo meter un arma a una discoteca, yo sabía cuando habían patrullajes, sabía cómo esconder el arma. Y pues, como te digo, uno aprende cosas en los maestros de la calle, que hay muchos. Porque uno tiene dos opciones, o aprender de maestro en casa, que es papá y mamá, o aprender de los maestros de la calle. Y entonces yo me eduqué de las dos maneras. Entonces uno aprende cosas que son incorrectas. Para que tengas una idea, yo a los 15 años yo sabía abrirte un carro, encender un carro. De hecho, una vez se lo saqué a un compañero y ni cuenta se dio. Se lo volví a parquear. Me acuerdo que llegué tanto al extremo porque mi alcoholismo empezó a los 4 años, que mi papá me dio a tomar la primera vez una cerveza. Y yo a los 12 años ya era alcohólico. Yo estaba en San Pedro, yo iba a los lugares que un niño no tiene que ir. Y yo robaba dinero a mi papá. Yo con un clic, yo te abría una gaveta y la volvía a cerrar y yo robaba plata. ¿Cómo es? Viendo películas. Uno aprende lo bueno y lo malo. Entonces yo aprendí esas cosas. Y me acuerdo que daba cantidad de dinero y yo compraba las cosas de lujo, que aquel entonces eran los Ray-Ban, ahora son los Oakley, un montón de lentes, pero aquel entonces eran Ray-Ban. Y los tenis de marca, que eran Nike, que eran Puma, que eran All Star, que estaban de moda. Yo todo eso lo compraba. Era un niño de 13, 14 años. No tenía el mínimo de madurez, pero esas cosas que fueron creciendo, empezaba a aprender cosas peores. Cuando mi papá se daba cuenta de esto, era la decepción para él. Yo sé que muchos dolores de cabeza le di a mi papá,
Me acuerdo una vez, a los 13 años, esto me preguntó mi mamá: Alejandro, ¿qué haces con tanto dinero que le robas a tu papá? Para que tengas una idea, que era bastante dinero. Y yo, de prepotente, que yo respetaba a mi mamá por el hecho de que decían que era mi mamá o por ser una mayor de edad, porque mi papá me enseñó principios: a los mayores se les respeta. Pero no era una opción que mi mamá, mamá, y así, lo que ella me dijera, hacerlo, o tenga mamá, mire que me dieron 100 lempiras, tenga 50. Yo admiro mucha gente que de niño aprendió eso, yo no aprendí eso. Entonces me acuerdo que bien prepotente, soberbio, a mis 13 años, mi mamá me dijo: Alejandro, ¿qué haces con todo el dinero que le robas a tu papá? Bien sencillo, le contesté: ¿vos sos marihuanero? Me preguntó. ¿Qué haces con tanto dinero? Esa fue la pregunta. Yo le dije: momento, señora, yo soy bolo, no marihuanero. Yo no soy así. 13 años, ¿qué rayos había de la vida? Y mi papá dijo: te voy a curar. Me dijo: quítate la ropa, porque ya sabía que éramos mañosos, nos poníamos calcetines alrededor para que no nos doliera cuando teníamos pantalones. Entonces nos ponían traje Tarzán y entonces agarraba faja, pero en ese entonces dijo: te voy a ayudar. Y agarró un palo de escoba y me lo deshizo 43 veces en la espalda, a mis 13 años. Porque se dio cuenta que usted le robaba. Sí, él me dio el dinero. Y yo aprendí esto y el consejo se lo doy a mis hijos: el que roba miente y el que miente roba. Le digo, siempre esos dos problemas van juntos. Le digo. Entonces yo era gran mentiroso y era gran ladrón. Y yo me acuerdo que dejé de robarle a él, pero empecé a buscarle la gaveta a mi abuela y la bolsa a mi mamá. Pero como dice un dicho por el monte, que gallina que le coman el pico no deja de comer huevos. Y entonces esa picardía estaba en mí, porque yo llegaba al colegio que yo estaba, pues había gente mucho dinero que llegaba en bicicleta, su moto y su carro, para que tengas una idea, en San Pedro. ¿Va? Otros tenían choferes, otros pagan un taxi. Yo llegaba en ruta 2, brother. Y a veces a jalón para ahorrarme esos 20 centavos, que escasamente, pues mi papá me daba solo lo necesario, no me daba lujos para formar mi carácter. Antes yo no lo entendía, ahora yo lo entiendo y lo agradezco, porque sinceramente hasta el día de hoy no se me olvida esas muy buenas enseñanzas que mi papá, pues en su ignorancia, porque no buscó de Dios, como de repente Dios me dio la oportunidad a mí. Aprendí muchas cosas buenas en los 18 años pues que yo conviví con él, pues ya después de eso él falleció. 18 años de edad tenía usted. 18 años de edad cuando mi papá muere. Eso fue bastante dramático, porque desgraciadamente he aprendido algo. Normalmente cuando una persona está falleciendo de cáncer o de X enfermedad, casi siempre la viejita del barrio o la señora religiosa se te acerca y te dice: vaya y pida perdón, vaya y arregle. Es que esa persona no se va porque ustedes no se piden perdón. Yo era ignorante en lo que te estoy diciendo, pero a mí me dijeron eso, la religiosa del barrio, y yo fui y pedí perdón a mi papá. Yo tenía 4 fracturas, acababa de tener un accidente de muerte en ese entonces, tenía 18 años, y mi papá estaba con cáncer terminal. Y sí, hice lo que ella me pidió, abracé a mi papá, le pedí perdón. Ya cuando su papá estaba en las últimas. Ese día él murió. Yo le pedí perdón. Yo lo abracé. Y él me dijo: no, Alejandro, yo fui un mal padre para vos. Yo abracé a mi papá en estado calavérico. Hasta ese momento valoré a mi papá. Todo aquel tiempo yo solo me enfocaba en sus errores. Aquel punto negro, si usted agarra una página en blanco y pone un punto negro, usted solo se fija que eso es lo que está malo. Pero aquellas cosas buenas que mi papá me quería enseñar, yo no las valoraba. Y de hecho, pues por eso fue que eché a perder muchos años de mi vida. Alejandro, estamos escuchando su testimonio, podemos escuchar que son 16 hermanos, pero su papá, todavía estando en la agonía de la muerte, ¿cuántas personas estaban con él ahí? Pues ahí solo habíamos mi hermana, que ahora vive en Estados Unidos. Mi hermano llegó muy tarde, él estaba estudiando en una escuela agrícola en Puerto Tegucigalpa. Y él llegó ya cuando mi papá había fallecido. Y tomando en cuenta eso, uno de los hermanos mayores, él vive en Guatemala, él vino. Y también, pues, me imagino que platicó con mi papá, yo no lo vi. Pero sí, él vino desde Guatemala y hizo las paces con mi papá. Porque mi papá solo lo iba a visitar una vez cada 2 años a Guatemala, y es muy raro venir acá. Tengo hermanas hasta en México y otros que residen en Estados Unidos. O sea, mi papá fue, pues, campeón en esa área, internacional. Pero
Y esas cosas son las que a mí me molestaban cuando era niño, yo no entendía eso. Porque un padre o una madre, o un progenitor y una progenitora, porque padre y madre es una palabra bastante alta, es una gran responsabilidad. Un progenitor y una progenitora no pide permiso a un niño. Ah, fíjate que ya no amo a tu papá, lo voy a dejar y voy a buscar otra, o viceversa. Y eso fue lo que más me marcó a mí, porque de hecho, por eso me fajo y pongo de mi parte, y gracias a Dios mi esposa ya está también envuelta en el mismo papel mío, de darles un futuro a mis hijos que yo no tuve, un papá y una mamá juntos, para un ejemplo, para darle un abrazo, un beso, darle ese tiempo de calidad que yo no tuve. Pero en ese momento que mi papá fallece, pues éramos pocos los hijos que estaban. Y yo me acuerdo que unas palabras que mi papá sembró desde que yo era niño. Mi papá cuando tomaba licor se emborrachaba, ya sea en 2 clubs que él, a veces a la semana él asistía. Y siempre era barbacoa, tomar licor y baile. Y mi papá llegaba y me decía, vení, y siempre me decía una palabra muy chapina, que es cabro grande, ¿no? Que es bien fuerte, pero él siempre de niño a mí me lo dijo. Y entonces él me abrazaba, y lo interesante que te quiero contar es que mi papá a veces lloraba. Y me abrazaba y solo me decía estas palabras: Alejandro, yo no quiero morir solo. Acá en Honduras solo ustedes son mi familia, mis hijos. Y yo ahora de adulto que me acuerdo de esas palabras, y la verdad fui marcado con esa expresión. Puedo notar ahora que mi papá lo que tenía es que tal vez estaba en esos lugares, que de repente hay mucha gente que va a un club X o un club el otro, o asiste porque quiere ser parte de un grupo, quiere ser así como el colegio, va, que haces chabacanadas o regalas fresco, o cuando está en el presidio regalas un cigarro, o quiere está en el internado. sentirse llenado. Exacto, quiere ser parte de un grupo. Entonces, al ser parte de un grupo, que hablamos hace un momento, es importante para los demás y que te respeten, pero el respeto no se obliga, el respeto se gana. Así es. Nos escribe nuestro buen amigo el doctor Noel desde Nicaragua. Saludos amigos Tomás y Alejandro, Dios los bendiga. Y también nos escribe Naín Murillo desde la entrada de Copán. Este hombre es de San Nicolás, Copán. Saludos Naín, tan pendiente de la transmisión. Alejandro, a los 18 años todavía es joven. ¿Qué pasa después de ahí? Porque ya no tiene un papá, solo queda con su mamá. Un muchacho que podemos escuchar que tiene un futuro incierto. Viene con una soberbia, un altanero, imagino, un alcoholismo. Piensa que el mundo ya entra a sus pies. Nos escribe un fraterno y dice: tremendo testimonio. Vamos a mandar a Telo para que nos comparte en Nicaragua las maravillas que Jesús ha hecho en su vida. Esto nos escribe Noel. Bueno, ya sabe, doctor, ya sabe. Ya está celoso Juan Carlos aquí, mire que solo a él lo manda a traer, dice, y a él no lo manda a traer también. Alejandro, entonces, ¿qué pasa con usted ahí? Porque usted todavía tenía un poco de respeto por su papá, me imagino. Sí, y al faltar hecho, su papá, ¿qué sucede después de eso? ¿En qué se convierte Alejandro González Pons? Lo interesante del caso es que cuando 2 meses antes de que mi papá fallezca, fue un 2 de agosto, a las 5 de la mañana, no se me olvida, de ese año 1993. Yo en junio, 2 meses antes, yo tengo un accidente de muerte. Yo me hice 4 fracturas en una de mis piernas, una operación de 16 pulgadas, y fue bastante dramático para mí, porque yo, pues como hablamos, tenía acción física, yo era atleta, me gustaba la bicicleta, me gustaba el karate, me gustaba levantar pesas, me gustaba basquetbol, voleibol, y todos esos ejercicios, si tú notas, son con pierna. Y entonces me veo que ahora, como yo me burlaba de la gente antes, que un teletón, yo ponía apodos, yo te ponía en un minuto como 3, 4 apodos. Y normalmente, si ustedes chequean, uno pone apodos a otra persona por 2 cosas: por burlarse de él y por ver un aspecto físico que no es normal, aparentemente. Entonces, con esa forma, yo estuve casi 2 años en un proceso para caminar normal. Las personas que estaban a la par mía en el hospital tenían una pierna más larga que otra, y eran 2, 3 fracturas. Y lo tremendo para mí fue cuando yo tenía 4, y dije yo, Dios mío, iba a quedar con un pie más largo que otro, y eso me frustraba. Me acuerdo que ese día yo hablé con Dios de una manera que la religión, de la costumbre de mi familia, nos enseñaron a hablar con Dios. ¿Conocía de Dios, Alejandro? De niño, yo creo que todo hondureño nos llevan a una determinada iglesia, la costumbre de cada familia, puede ser una religión u otra, pero casi siempre la que predomina
y me enseñaron a tenerle miedo a Dios, no a tener temor de Dios, que es algo totalmente diferente. Entonces me enseñaron a tenerle miedo a Dios y siempre me decían, mira, porque vos mal portado Dios te va a castigar. No, es que Dios te castigó, Alejandro, por hacer esto, lo otro. Entonces yo cuando tenía problemas serios, te estoy hablando hasta el borde de muerte de niño, yo hablaba con Dios. Yo le decía, Señor, perdóname, y yo no lo vuelvo a hacer, pero te voy a ser sincero, yo me levantaba de hablar con Dios y yo quedaba pensando, pero soy mentiroso y mañana lo voy a hacer otra vez. Entonces yo me hacía un autoexamen porque yo sabía que me estaba engañando solo, pero aún así estaba esa idea de hablar con Dios. No leía la Biblia, de hecho yo no creía en la Biblia, solo era una costumbre religiosa, por decirlo así. Y me acuerdo bien que yo le dije a Dios que a mí no me importaba el dinero en ese entonces, y yo le dije que si me daba la oportunidad de tener mis dos piernas iguales. Lo interesante está en un proceso bien doloroso de 2 años, y hoy por hoy puedo decir que mis dos piernas están exactamente del mismo tamaño. Y conozco muchas personas, inclusive amistades mías, que no tuvieron esa oportunidad. Alejandro nos escribe en Azucena, dice Azucena Mar, que es la segunda vez que escucho el testimonio del fraterno y me vuelve a impactar como la primera vez que lo escuché. Su familia honorable por parte de su madre, no hay duda de las maravillas que hace el Señor. Seguro estamos, doña Azucena, que este hombre Dios lo ha ido transformando, renovando y cambiando. Ale, después de muerto su papá, ¿qué rumbo tiene su vida? Bien, fui independiente, en mi situación física, quise volver a estudiar en la agronomía. Yo fui expulsado de esa institución por andar de huelguista, me acuerdo bien. Y mi papá me mandó castigado en ese tiempo, el último año que él estaba vivo, a la propiedad. Y yo quiero volver a terminar los estudios. No se pudo porque ya había que tomar decisiones ya como hombre, ya no como niño. Y había una propiedad, habían deudas por pagar y había mucha responsabilidad financiera. Y a mi corta edad y mi inmadurez había que tomar riendas. Mi hermano, pues teníamos diferentes formas de pensar en la forma de administrar negocios. Yo me acostumbré a trabajar con mi papá desde niño. Yo pasé más tiempo con mi papá que mis hermanos. Entonces ellos ya tenían unas ideas más tecnológicas, ya tenían unas ideas diferentes a las mías. Mi papá no dejó ya a nombre cada quien de las propiedades. Entonces ya no había que ir a juzgados ni pelear por eso, sino que el problema de nosotros era quién mandaba. No nos pusimos de acuerdo, empezaron a tomar malas decisiones. Al tiempo, yo creo que ni 1 año y medio, tomamos la mala decisión con mi hermano de mal vender la propiedad. Hubo un ofrecimiento muy bueno, nosotros nos fuimos muy arriba y fue bastante dinero que se perdió de unas malas decisiones a la hora de vender la propiedad. Pero no había una persona, pues, Que los aconsejara. que nos aconsejara. Pues te agradezco por lo que he podido servirte, lo que decías al principio, que tomas en cuenta algunos consejos que te he podido dar, que tú sabes que te lo he hecho siempre porque te respeto, te admiro. Y una de las cosas que yo le dije a Dios cuando ya le empecé a conocerlo, que yo no iba a hacer como lo hacían un montón de gente, que se acercaba a mí para ver qué sacaba. Yo dije, yo voy a dar voy a hacer mi amistad íntegra, voy a hacer mi amistad no porque voy a sacarle al otro, sino que darle una amistad sincera. Y yo dije, quiero ser diferente. Nos escribe Nelson Mejía, saludos Tomás, bendiciones. Aquí dicen salud, Murillo Torres, saludos Alejandro de parte de Jerónimo. Me imagino que sea esa bar. Estamos en vivo a través de la 106.3 y a través de nuestra página de Facebook, Hombres de Negocios y el Evangelio Completos. Estamos escuchando el testimonio de cambio de vida de Alejandro González Pose, un hombre de 43 años, un hombre que durante su infancia pudo ver maltrato familiar, violencia familiar de su padre hacia su madre o de su padre a su madrastra. Un hombre que a los 13 años tuvo contacto con el alcohol. Imagino, Alejandro, que de ahí se volvió un bebedor. Viernes, sábado, eran mis días. Arraba patrulla, un hombre soberbio, altanero. Discotecas. Armas, violento, imagino. Sí. Un hombre violento. Alejandro, malvende la propiedad. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué decisiones empieza a tomar? Me acuerdo que yo empecé un noviazgo. Después de 1 año y 3 meses yo decido casarme en mis 19 años, mi corta edad. ¿Estabas cipote, 19 años? 19 años, era un completo niño. Y una de las motivaciones a casarme fue por aquellas palabras que mi papá me dejó. No quiero morir solo. Yo siempre pensé que como era tan mala persona, la muerte me andaba rondando. Desde niño tuve demasiados accidentes.
hoy por hoy puedo decir que tengo 3 operaciones, accidentes en bicicleta, caminando, en caballo, en moto, en carro, o sea, todo lo que podía caminar, yo tenía accidentes. Y entonces en ese momento dije, no, yo me voy a casar, yo no quiero estar solo, con mi mamá no quería vivir, quería ser independiente, pues mi papá me enseñó desde niño a ser independiente. Y yo pues alquilé mi apartamento, ya pues me caso, empiezo a trabajar, empiezo a comprar un camión, me empiezo a jalar palmas, de eso tengo un accidente nuevamente y me fracturé, de los tornillos que me pusieron en la pierna, pues quebré 3, tengo que volver a someter a otra operación, ya vendo el camión, me dedico a vender carros, después poner una mini super, y qué te puedo decir, una cantidad de negocios que me metí y todos tenían el mismo fin, mal, desperdiciaba dinero, no sabía qué me pasaba, me gustaba trabajar, amaba el campo, de hecho con una negociación con la persona que nos vendió la propiedad, me vendió una propiedad en Arizona, la empecé a poner bonita como a mí me gustaba, a pesar de que me dolía la pierna todos los días, pero yo trabajaba. Me acuerdo bien que hasta compré una almágana de hacer piedras, para que tengas una idea, y hacer un camino para que entrara el carro, pues, o sea, me metía a proyecto y lo lograba. Empasté toda la propiedad, un buen amigo que ahora es fraterno, siempre me regalaba zacate, buena gente. Compré un troco en un carro 4x4 y jalaba zacate, desde Icaque hasta Arizona, todos los días. Trabajaba incansable, aquella propiedad la puse bonita, sembré chile tabasco, puse ganado de engorde, ganado de leche. Aquí a usted le gustaba mucho la ganadería. Mucho la ganadería. Yo me creé de niño y por eso te digo, yo agradezco a Dios por mi papá, porque me enseñó a trabajar en el monte y también me enseñó a trabajar en la ciudad. Mi papá tenía cafetería y tenía propiedad. Entonces yo trabajé en las 2 áreas. Yo sé que es comer tortilla de maíz con sal, con agua de pozo, y también sé pues que es comer en un hotel pues, 5 estrellas. Entonces mi papá me enseñó a estar abajo y a estar arriba, y eso formó mi carácter, gracias a Dios. Lo interesante es que yo me metí en todo tipo de negocios y todo me iba mal, todo me iba mal. Yo no sabía por qué yo le echaba la culpa, porque realmente cuando a uno le va mal, y como decías, uno es soberbio, uno cree que uno tiene la razón, y pues lo más fácil es culpar a otro, ¿verdad? Entonces yo culpaba a esta persona, a este familiar, pero yo creí que estaba bien. Me acuerdo bien que estaban en política en aquel entonces, y el papá de una amistad que yo tenía, pues andaba en política y me dijo, mira, ¿no querés apoyarnos? No, mira, a mí no andar mintiéndole a la gente, a mí no me gusta. Eso es algo muy personal mío. A mí no me gusta andar ahí engañando a la gente, prometiendo algo que no va a cumplir. Si querés yo te voy a apoyar en esto, y si querés ahí está bien. Perfecto, me. Entonces yo me acuerdo que yo hice una donación para el partido político. Lo interesante es que él ganó. Y ya en ese entonces, pues ya mis negocios no andaban bien. Te puedo decir que ese Dios, que yo no quería tener una relación personal con él, solo era un bombero, que yo lo llamaba al 911 cuando tenía problemas. Te puedo decir de 3 propiedades que casi perdía con el banco. Y las 3 veces que yo le pedí a Dios, Dios me escuchó. Y ya cuando me iban a quitar la propiedad, apareció un comprador, me compraba la propiedad y me daba la diferencia. Y yo miraba milagros financieros, pero yo creí que era porque yo me la sabía toda, y creí que yo iba a ser tonto a Dios, y la verdad no, el que se hace tonto es uno. En varias ocasiones pasó eso, de propiedades ya por perderlas, pero Dios siempre estaba ahí. Yo me jactaba, a veces me acuerdo un día que en la cama puse 3 papeles de propiedades y de 3 carros que yo tenía. Yo creí que esas posiciones me llenaban, pero me di cuenta que estaba vacío. Yo llegué a tener cantidades en el banco y en mi bolsa, pero cada vez que yo miraba a un hijo de una de las personas más adineradas en Tela, que andaba en su Land Cruiser y bajaba a su hijo y su hija a un colegio privado, y los agarraba de la mano y los llevaba, y dije yo, este hombre tiene dinero pero tiene familia, y yo no. Después miraba a un señor que andaba en su bicicleta 28 y se paraba en la escuela pública de acá en el centro, y con aquella alegría bajaba a su hijo y lo llevaba a la escuela. Yo dije, ese hombre no tiene el dinero que yo tengo, pero es feliz, anda en su bicicleta y lleva a su hijo. Y empecé a deprimirme porque dije yo no puedo tener hijos. Ya tenía 6 años de matrimonio y no podía tener hijos. Entonces yo me empecé a deprimir. Yo miraba una película y empezaba a llorar de la nada. Aquel vacío empecé a llenarlo con más cantidad de alcohol. Ya no, yo tomaba viernes y sábado como platicamos, ya empecé a tomar martes, miércoles, viernes, sábado. Llegué a un punto de 4 o 5 veces a la semana a tomar. Trabajando en la municipalidad, pues
Puedo levantar mi frente y decir que no tomé dinero de ahí, pero tampoco fui el hombre más honrado, porque cuando llegaba tarde a mi trabajo, ese es robar. Si yo llevaba a los muchachos a hacer un trabajo privado, eso no es correcto. Y hoy por hoy puedo con integridad decirlo que yo no hice al 100% lo que debía hacer, porque no tenía temor de Dios. Era honesto, pero no era íntegro. Me acuerdo bien que llegaron de la fraternidad en el año 2000. Le llamaban Fuego 2000, lo que hace días atrás tú decías que era avivamiento en este entonces. Me acuerdo bien que esa reunión se hizo en el salón de eventos múltiples de municipalidad. Y era un nicaragüense que compartió su testimonio. Y a mí desde el año 95, a mis 20 años, me invitaron la primera vez a la fraternidad. Y yo llegaba, comía pollos, mi panza llena de comida, pero mi corazón y mi mente era vacío. Bueno. Sí, no le importaba, no tomaba importancia. Ya ese tiempo ya había perdido bastantes bienes en carros, de la manera más ridícula, en casa de empeños, perder un vehículo que me había costado bastante cantidad de dinero. Me acuerdo una vez que a una persona la llevé a su taller que me reparara un carro y me dijo, yo tengo un cliente y al día siguiente me están llamando que han decomisado este carro y han tenido una situación hasta ilegal en el baúl y yo ni cuenta me daba. Y ese carro pues se pudrió, nunca me lo devolvieron. Para que tengas unidad, 2 vehículos perdidos. Y asimismo, mal vendidos un montón y propiedades. Y no había cabeza. O sea, como decimos en lo natural, ese estaba salado. Que todo salía mal. No entendía yo. Para nada. Me acuerdo que lo único deber que me acuerdo que hicimos con mi hermano en el año 94, cuando ya nos dieron la primera plata, fue comprarle un carro a mi mamá. Le compramos un turismo a mi mamá entre los dos. Pero aquel turismo, pues, de la misma manera bonito que era, pues, mi hermano y yo nos encargamos de destruírselo porque pues, lo agarramos porque era más bonito que el de nosotros y lo terminamos dañando. Y de 6 años me acuerdo que visité a mi mamá unas 20 veces. Yo no me iba muy bien con mi mamá. Y solo para fiestas como Navidad, algún cumpleaños, y siempre no faltaba mi botella. Era un cumpleaños de mi sobrino de 1 año, 2 años, yo llevaba mi botella. Y tal vez unos 3, 4 cheques de 500 lempiras le pude haber dado a mi mamá. Como te dije, yo admiro a la gente que de niño les enseñaron cosas así. ¿Y hasta en cheque le daba la...? Hasta en cheque para llevar recibo de lo que yo llevaba. O sea, créeme, era duro. Y me acuerdo que esa vez, de esa reunión de la municipalidad, terminó el testimonio, no me interesó lo que dijo. Y me acuerdo que un doctor amigo de acá de Tela se me acercó. Él siempre me invitaba a fraternidad, por años. Y me dijo, Alejandro, ¿querés pedirle algo a Dios? Y yo le dije, sí, está bien. ¿Y qué querés pedirle? Y me acuerdo bien que mis palabras fueron bien sencillas. Yo quiero un hijo. Y él oró por mí y no me fui de ahí. Empecé a conocer a una muchacha que trabajaba en un negocio enfrente de la municipalidad donde yo laboraba. Y ella siempre tenía una sonrisa bien bonita y me llamaba la atención. Pero yo le decía a quien era mi esposa, mira, yo nunca te voy a hacer infiel. Si a veces tengo problemas para poner comida aquí en la mesa, ¿para qué le voy a andar dando dinero a una persona de la calle? Yo no voy a ser tonto como mi papá que andaba regalando dinero, yo quiero ser diferente. Y esa frase, yo me había metido un rollo, te cuento Tomás, que desde los 8 años yo le dije a Dios que yo no quería hacer esa parte mala con mi papá, que tenía muchas mujeres y regando hijos. Y yo dije, yo no quiero hacer con mi papá, porque yo miré que esa parte no era correcta. Y pues, como tú decías, 3 hijos y gracias a Dios no tengo un hijo por fuera. Lo que yo le pedí a Dios por lo menos me concedió ese anhelo de mi corazón. Y fíjate que lo interesante es que empezamos una bonita amistad con esta muchacha. Ella me preguntaba cómo era mi vida, yo se la decía así sincero y yo le dije, ¿usted es casada? Me dijo que no, pero tenía un hijo. Ah, qué bien. ¿Y usted es casado? Yo sí soy casado, pero no tengo hijos. Y esa relación de amistad, pues empezamos una relación de infidelidad, sin darme cuenta. Y llegué a ser tan sinvergüenza, te voy a ser totalmente sincero, que amistades cercanas a mí me decían, Alejandro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le sos infiel a tu esposa? Y yo le decía, bueno, ¿y a vos qué te importa? Si es mi vida, yo tengo a mi esposa gordita y mi novia flaquita, y ¿cuál es tu problema? Entonces yo era así, pues era un sinvergüenza sincero, por decirlo así, no se puede decir otra palabra. Y entonces era así, no me importaba hacerle daño, porque he aprendido algo, que el que tira la piedra no le duele, es realmente el que la recibe, ¿verdad? Y yo creí que yo estaba bien, llevaba una vida desenfrenada, a veces yo amanecía tomando y llegaba a trabajar, tal vez 2, 3 horas, había dormido, casi nada. Entonces, como te dije, no era honesto, pero no era íntegro totalmente. Porque a un trabajo no se va con un stock de alcohol, pues
hay que tratar de ir a un lugar público, había que respetar el trabajo. Pero sí hacía cosas, como me acuerdo hace poco, le estaba comentando a una persona, que yo de niño visitaba la municipalidad por las cuestiones de negocios de mi papá, que cuando venía ganado o por permisos de la propiedad del negocio. Y me acuerdo bien que en aquellos entonces la municipalidad era de Madera cuando era niño y tenía unos tubos y yo siempre hacía relajo y me portaba, porque era inquieto, como te dije. Pero me acuerdo que siempre había gente amargada que me gritaba y me decía, vos niño acá, y mi papá siempre me decía, hey, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Tiene papá? En buen chapín decía, él tiene tata, yo lo voy a corregir, pero usted no diga nada. De mi papá siempre me dio mi puesto como hijo. Y yo me acuerdo que yo hice una promesa cuando era niño, fíjate que no me acordaba, hace poco me acordé. Yo dije, algún día que yo llegue a esta municipalidad, yo llegue a hacer algo acá, voy a cambiar esto. Y ese día llegó cuando estuve 4 años trabajando en esa dirección de ese departamento. Me acuerdo que empecé a caer mal, porque yo cuando teníamos reunión de gerentes yo les decía, disculpen, pero hay que cambiar la mentalidad, que municipalidad son muebles podridos o llenos de carcoma. Aquí esta es una empresa que vende servicios y tenemos que dar lo mejor a los clientes. Yo siempre pensando como empresario, no como empleado. Y me acuerdo bien que el poco presupuesto empezamos porque tiene su taller la municipalidad, empecé a mandar a forrar los asientos, empecé a arreglar lo que teníamos. Y como me acostumbré a trabajar, me acuerdo que con uno de los fontaneros cerramos ahí, hicimos como una bodega, mandé a hacer una caja de herramientas, o sea, empecé a transformar aquel departamento. Y las personas se me acercaron y me decían, usted está gastando el dinero. No, disculpe, es una empresa que vendemos servicios y tenemos que dar lo mejor. Entonces, me acuerdo un día que una de las muchachas que trabajaba conmigo, no sé si has notado, pero no solo en la municipalidad, en cualquier ente municipal o del gobierno, hasta un meme han sacado en las redes sociales que sale aquel oso perezoso que cuesta que se mueva, ¿te has fijado? Y desgraciadamente sigo yendo y no como que es un problema. No pasa de moda. O sea, disculpe, usted es perezoso y haragán y le gusta ofender a la gente, sí, ok, contratado. ¿Será que eso pide un currículum? ¿Va? Lo digo porque yo estuve en un ente municipal, pero no tenía esa actitud. Y me acuerdo bien que una persona de bajo nivel económico, en aquel entonces, para que tengas una idea, Tomás, solo pagan 12 lempiras el agua. Y me acuerdo que esta muchacha de secretaria, con una forma prepotente, con el teléfono, riéndose con una llamada personal, aquella señora estaba esperando que le pusieran un sello. Y ella no le hacía caso. A mí se me encendió la sangre, me levanté de mi silla donde estaba y le digo, disculpe señora, ¿le puedo servir en algo? Era solo ponerle un sello. Tomás, eso era todo. Y aquella persona irresponsable no contó. Entonces, como volvemos al tema, por la soberbia que yo me cargaba, de repente lo que yo iba a decirle era bueno, pero la actitud era pésima. Yo me acuerdo que yo, como decimos en buen catracho, se la bajé y le dije, disculpe, le digo, esa clienta que viene ahí es un cliente que nos paga 12 lempiras y 12 lempiras nos da de comer a usted y a mí, pero ya te imaginas en qué frase se lo dije, ¿verdad? Una muy mala. Y yo le dije, esas 12 lempiras nos da de comer a usted y a mí, así es que por favor deje sus cosas personales y atienda a la gente. No solo cuando viene don o doña tal, las va a atender muy bien, y cuando viene una persona de bajos recursos, ¿no? Y era especial en todos los áreas, ¿vale? Hasta en su trabajo. Y es que, como te digo, mi formación fue estar en el monte. Yo conviví con gente que dormía... ¿Usted pensaba que la gente eran animales? No, a lo que me refiero es que la injusticia no me gustaba. Ah, ok. Porque yo me crié con gente del campo y yo sé qué es lo que cuesta. Quiere decir sé que esas partes. Hoy sufre entonces mucho por la injusticia. Bueno, ahora hay otra forma de ayudar, que es orar y accionar. Alejandro dice que cayó en infidelidad, Sí. cayó en adulterio. ¿Qué pasó después de todo eso? Ok, ella sale embarazada. La amante. Sí, y yo le dije, ese clavo a ver a cómo lo arreglas. Y se tomó la decisión de abortar. Por ambos lados. Usted pidiendo un hijo en oración. Y yo destruyéndolo. Ok, entonces vuelve a salir embarazada. La amante. Sí. A este tiempo su esposo está en depresión. Por mis malos tratos, más verbales, porque físicos casi no tuve problemas con eso. Pero tampoco era una paloma, ¿va? Okay. Y vuelve a salir embarazada. Vuelve a salir embarazada. ¿Qué yo pasa le digo, ahí? Ese niño lo vas a tener. Okay. Yo en mi casa, vos en la tuya, pero el niño va a nacer. Él no tiene culpa de mis errores. ¿A esta altura su esposa? Ella se da cuenta a los 2-3 meses, me enfrenta y me dice, ¿verdad que vos me sos infiel? Y como el que tira la piedra no le duele, ¿va? Yo era
me puedo autodominar, era un animal. Y yo le dije, mira, te soy infiel y la embaracé y a vos qué te importa. O sea, esas fueron ¿No mis tenía expresiones. sentimientos usted, Alejandro? En ese momento no. O sea, Ok. como te digo, de todo lo que hemos hablado desde mi niñez, yo ya soy una persona insensible, ya soy una persona que no me interesa dañar porque es algo normal en mí. Al darse cuenta su esposa que usted tiene una mujer embarazada, ¿qué sucede? Ok, yo fui formado de una manera machista. A mí me enseñó 4 principios mi papá. El número 1 es, nunca me voy de la casa. El que paga las cuentas soy yo, corre la mujer. Entonces él lo hizo en muchas ocasiones, va. Sí. Número 2, nunca te cases por la iglesia porque es mucho clavo. Yo a mis 19 años me caso solo por lo civil. La tercera me dijo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, no seas tonto. Entonces yo tenía una cuenta aparte. Y la cuarta me dijo, hombre y mujer es lo mismo, si te levanta la voz o la mano, dale, que era golpear. Entonces de esa forma yo me formé, o por lo menos me deformé, porque eso es lo que yo Sí, escuchaba de mi era un papá. animal usted. Sí, y entonces me acuerdo que por eso no me importaba los sentimientos. Le digo, bueno, sí, te soy infiel. Ah, pero ¿y qué vamos a hacer? Pues ya sabes, si el que paga las cuentas soy yo, andate vos de la casa. Corrió su esposa de la casa. Sí. ¿Qué pasó después de eso? Pues al día siguiente, pues me llama y pues del diente al labio yo le pido perdón, le digo que voy a mejorar, pero yo seguía lo mismo. Y lo peor del caso es que yo ya tenía un segundo adulterio. Ya con una persona cercana igual, yo tenía ya dos amantes. O sea que le empezó a gustar a que había desordenado. Sí. Pero como dicen, a toda gallina le llega, o todo pavo le llega su Navidad. ¿Va? Me acuerdo que ella empezó a enfermar, quien era mi esposa, y las mismas depresiones, ella tenía sobrepeso, empezó a bajar de peso. Ella se ponía bonita, toda mujer que tiene pensamientos correctos se empieza a arreglar bonita, el pelo, que acá. Y ella hacía esas cosas, pero... Para llamar su atención. Para llamarme atención, pero ya... Yo ya estaba más frío, ya como quien dice, ya me valía. No le todo. interesaba. No, ya me valía todo. Y me acuerdo bien, pues, que el rollo está en que 2, 3 veces que fuimos a la clínica, los doctores no sabían ni qué tenía. La última vez fue cuando yo le dije a uno de los doctores de acá, de hecho fueron 3 doctores que la trataron en una clínica privada acá en Tela. Yo le dije, mire, haga lo posible, pero si usted no puede hacer nada, mejor démela y yo me la llevo fuera de la ciudad porque no quiero que el día de mañana me la entreguen muerta. Y tú sabes que hay una parte en la Biblia que dice, hay que tener cuidado con las palabras porque hay vida y muerte. Al tercer día eso fue lo que me dijeron, que no podían hacer nada. Entonces alquilé una ambulancia, a regañadientes, pues el administrador de esa empresa de clínica me alquiló un tanque de gas y ella no respiraba. La llevé a Progreso, cuando llevamos a Progreso, pues el dictamen inmediatamente fue que tenía 900 de azúcar. Aquí le habían puesto un medicamento en esta clínica y no le habían revisado el azúcar y en aquel entonces pues costaba los 40 lempiras. Me dijeron los doctores totalmente sinceros, Alejandro, tiene muy alta el azúcar y vamos a hacer lo posible y solo hay 2 opciones, me dice, o ella muere o queda como un vegetal. Yo te voy a ser totalmente sincero, Tomás. Yo me sentí basura en ese momento. Yo sentí que como hombre no valía. Porque es tan fácil hacer el daño a una mujer. Pero qué difícil es llenar su confianza. Yo me acuerdo que caí derribado en esa pared, esa clínica en Progreso. Y le dije a Dios que me perdonara por lo bestia que había sido. Llegaron médicos, internistas, especialistas durante 24 horas en tratamientos. Yo me acuerdo que yo entraba a la habitación y el azúcar iba bajando. Pero yo miraba las lágrimas, le salían y yo lo tocaba y era como azúcar, te voy a ser totalmente sincero. Hasta en la madrugada ya había bajado aproximadamente a 129, 130 el azúcar. Pero los doctores me dijeron que ya no podían hacer nada porque sus pulmones estaban débiles para respirar. Y los doctores dijeron que había que tomar una decisión porque solo la máquina la mantenía viva. Yo le dije a la mamá, yo no puedo tomar esa decisión, usted la trajo al mundo, usted decídele. Yo me salí de la habitación. Es un 26 de agosto del año 2012, quien era mi primera esposa muere de paro respiratorio. Y una diabetes debutante, dijo el doctor del dictamen, que no sabía ni que existían esas enfermedades raras. Me acuerdo que en el velorio todas las familias tomando cerveza, alcohol, porque algunas familias tienen costumbres así, para olvidar la pena, como hablábamos hace un rato. Pero yo me acuerdo que no tomé ni una gota de alcohol. Yo dije, como macho hice daño, como hombre lo voy a enfrentar. Y no tomé alcohol ese día. Me fui a encerrar, pero me acuerdo bien que después de enterrada en
En este cementerio de acá por la Subirana, todo estaba bien, yo creí que era fuerte, pero cuando yo salgo de ese cementerio, Tomás, te voy a ser sincero, no sé si has visto una persona que está bien borracha, que lo llevan agarrado de ambos brazos, arrastrado. Así me llevaban a mí. Sí, yo recuerdo porque ahí estaba yo. Y me acuerdo bien que empecé a gritar cualquier tipo de malcriadezas al cielo. Y empecé a decirle a Dios que quién era Él para llevársela. Porque como te digo, a mí me dijeron que Dios castigaba, no que Dios amaba. Yo me acuerdo que empecé a decir cualquier tipo de estupidez y a decir tonteras al cielo y a decirle a Dios y a decirle un montón de cosas que son incorrectas. Me fui a encerrar a la casa. Al día siguiente me puse a trabajar. Dije, entre más pronto me pongo a trabajar, se me va a olvidar esto. Ya tenía 2 negocios de pastelería Cantela y uno, pues, mala administración, lo terminé casi regalando a mi hermana. Y el otro, pues, la familia de quien era mi esposa, pues me ayudaba a decorar. Y ellos, pues, lógicamente, yo sé que no me porté bien, pues ellos me dijeron, no, ya no vamos a seguirlo ayudando. Y yo, pues, solo 3 leches hacía, la pastelería. Me acuerdo un día que agarré un folder, ni una página, y agarré una pluma color azul y empecé a dibujar. Y dije yo, voy a dibujar con pluma porque entre menos error tengo, más voy a aprender. Y ese día me acuerdo que hice 3, 4 dibujos. Y para decorar pasteles había que dibujar. Y yo odiaba el dibujo. Yo tenía un mal concepto de la gente que dibujaba. Y desde ese día dije yo, tengo 2 opciones. O me levanto o aquí me quedo. Y me acuerdo bien que en los próximos 2 meses boté más de 100 libras de harina. Porque todos los pasteles salían malos. Yo no sabía qué. Alejandro, usted sabe que el tiempo es nuestro peor enemigo. Está en una situación terrible. Está en una situación depresiva. Su esposa muere. Menos que usted cae en depresión. Vienen los problemas financieros. Pero Alejandro, la pregunta es cómo llega a Fraternidad. Bien, es lo más importante. En el año 2004, llega totalmente reventado. Yo ya vivía con la mamá de quien es mi hijo. Yo le dije que nunca me iba a casar, no me interesaba de eso. Y que si ella quería probar, pues que probara. En febrero del siguiente año 2003, ella empezó a celarme. A mí me caía mal, pues lo que hablamos, y empezamos a discutir. Y desde ese febrero 14 empezamos a discutir tanto, llegar a insultos y empezaron los golpes. Lo que yo no hice con mi primer esposo lo empecé a hacer, con la mamá de mi hijo. Puse en práctica el karate. Y empecé a poner en práctica lo que no tenía que hacer. Yo fui bastante grosero por más de 1 año y medio. Ya estaba el niño. Lo hacía enfrente de mi hijo, lo hacía enfrente del hijo de ella, lo hacía enfrente de mi mamá, lo hacía enfrente de empleados y algunas veces hasta el cliente insultarla. ¿O sea, no le interesaba? No tenía. No me importaba. Eran 3 horas que nos metíamos al baño a decirnos cualquier palabra porquería, porque realmente no me importaba. Así está mi vida hasta que llega un punto de quiebre en mi vida, Tomás, y ese día yo estoy golpeando a esta mujer y ella se defendía, vos la conocés, la mujer es grande. Pues no estaba así tan hermosa como ahora, pero sí pegaba duro. Y me acuerdo que estábamos golpeándonos y me acuerdo que en eso la golpeo y un niño de 2 años me jaló el pantalón y me dijo una frase que hasta el día de hoy retumba en mi mente. Papi, no le pegues a mi mami. Y esa fue la palabra que yo le dije a mi papá a los 6 años. Eso me quebró. Miré en segundos toda mi vida, desde ahí hasta ese momento. Yo dije unas palabras dentro de mí, yo necesito cambiar. Esa misma semana te cuento pues que mi esposa también tenía sembrada una idea de una denominación de iglesia, hablar con Dios. Y empezamos dentro de una semana, Tomás, hincados a las 3 de la mañana, me acuerdo bien, a pedirle perdón a Dios por el error que habíamos cometido, pero exactamente era un pecado de adulterio. Nos pedíamos perdón, Señor, perdonanos, hicimos las cosas mal, nos arrepentimos de todo corazón y hicimos un trato con Él. Si usted nos saca de esta vida de perro que vivimos, le prometemos que le vamos a hablar a los matrimonios. A la siguiente semana llegó una señora con una invitación de la fraternidad. Era una reunión de una cena a las que 9 años asistí, la que te cuento que solo iba con la panza llena de pollo, no me interesaban los testimonios. Pero ese día un empresario dio su testimonio, dijo la cantidad de dinero que había perdido, y dije yo, sí, igual que mí, o peor, dije yo. Pero este hombre llegó hasta el suicidio, y por una oración de un hijo, y dice que esa arma nueva se le ha quedado trabada, o enconchada, como decimos, y yo conocía de armas, y dije yo, qué mentira la de este señor, esa arma, Dios detuvo esa bala. Y eso fue lo que yo empecé a creer un día en un testimonio, que Dios podía detener una bala, y yo creí en Dios.
Me acuerdo bien que ese hombrecito chiquito, un empresario, dijo, el que tenga un problema financiero en esta reunión pase al frente, y el que pasó al frente fui yo. Ahí estaba doña Mary de Ávila y dijo, el hijo de Balú va a pasar, y yo pasé al frente. Oró por mí, yo caí al suelo, yo no creí que la gente caía, yo creí que les pagaban. Pero te voy a ser sincero, Tomás, en ese momento hay un antes y un después, el 23 de junio del año 2004 a las 9 de la noche. Mi vida cambió porque abrí mi corazón a Jesucristo. Le rendí toda mi vida. A los 2 meses me invitaron a lo que se llama un SAEL ahora. Es seminario de fin de semana, 3 días de fin de semana, hay 52 en el año, pero ese día marcó mi vida para bien. Yo de allá vine pidiéndole perdón a esta mujer. Quiero decirte que al siguiente día era el cumpleaños de ella, había alcohol y yo no tomé, y yo tomaba todos los días casi. Me asusté porque en la misma semana dejé de decir malas palabras, me asusté porque en la misma semana ya no le gritaba ni la golpeaba, y empezó a hacer cosas extraordinarias Dios, y eso fue lo que a mí me ha impactado hasta el día de hoy. Alejandro, nos escribe René Andraki, saludos Alejandro, Dios te bendiga, saludos Tomás. Karen Gómez, saludos a mí, Dios te bendiga. Llega a Fraternidad con problemas en su hogar, están reventados, pero reconocen que hay un Dios que puede cambiar. Claro. Hay un Dios, que es el Dios que uno te viene a presentar, ese Jesús que viene a usted a traer esperanza a la gente. ¿Quién es Alejandro González Pozo hoy en día? Bueno, después de 14 años puedo decirte que hemos aprendido... Ha sido un proceso largo. Es un proceso largo. Pero tú sabes que el tiempo... Rápidamente puedo decirte que no he estado ni un año en fraternidad, ni un año de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor. Me caso por lo civil, me caso por la iglesia. Nadie me obligó, fue una decisión personal y creo que fue algo extraordinario. Al siguiente año mi esposa sale embarazada, pues aquí anda mi hijo de 12 años, que fue una bendición y es una bendición todavía. Ya nació un hijo ya en las reglas correctas. En ese tiempo aprendimos con mi esposa a conocernos, a sentarnos en una mesa y a decirnos toda nuestra vida. Aprendimos que el matrimonio no es un espejo donde yo me reflejo, sino que es un vidrio donde yo me reflejo en ella y ella en mí. Empezamos a poner el SICA, que esas 4 palabras nos sigue ayudando hasta el día de hoy, que es confianza, que es integridad, que es comunicación y que es amor. Empezamos a poner en práctica cosas que escuchamos en los testimonios en todos los seminarios, que primero hay que hacer testimonio en casa antes de hacerlo en la calle. Mi carácter sigue siendo el mismo, pero la actitud Dios me la ha moldeado. Después de 12 años y medio perdí mis negocios, tenía 2, 3 negocios, había sacado carro del año, todo estaba bien, yo creí que Dios estaba de mi lado. Pero en el caso mío, Dios quería tratar con mi corazón, porque cuando tú amas lo material más que a Dios, Dios permite arrancar lo que estorba. ¿Cuánto tiempo tenía en fraternidad, Alejandro? Yo en ese entonces ya tenía casi 6 años en fraternidad. En fraternidad, pero todavía tenía amor al material. Todavía estaba infundado. Tuvo que pasar este proceso. Pasé un proceso bien doloroso, parte que lo que tú ya conoces, Sí. que hemos vivido juntos y públicamente también quiero agradecerte porque cuando yo quise ayuda, me apoyaste. Te lo agradezco. A mí no se me olvida. Y las verdaderas amistades son pruebas a fuego, cuando tú tienes y cuando no tienes. Me acuerdo cuando me preguntaste esto más, Alejandro, ¿y qué pasó? Y todo lo que usted tuvo y no tiene. Y lo que platicamos en el café ahora, imagínate lo que Dios nos está ayudando a hacer. Empezamos de nuevo la pastelería, después de no tener nada de clientes. Ahora, pues, después de ser empresario, mi trabajo es solo ser un motorista en un hotel prestigioso acá en la ciudad y en Honduras, donde no solo de motorista hago, sino que de 1000 usos, porque llevé un lema y una actitud diferente a este trabajo. Entre más aprendo, menos ignoro. He aprendido bastante de esa área de la hotelería. He aprendido bastante a ser tolerante, a respetar a las personas. La gente, pues, le agradezco a Dios porque cuando me hacen comentarios, gracias, muy amable Alejandro, y yo me doy cuenta que yo no era amable antes. Alejandro, estamos seguros que hay matrimonios que nos están sintonizando a través de Facebook y escuchando a través de la radio. Hay matrimonios que piensan que la única salida es el divorcio. Hay, tal vez, sabe, hoy en día el adulterio a través de una red social. Las redes sociales a veces son de bendición y a veces traen un problema, o que tiene algún hijo, que el hijo no es del matrimonio, se empieza a meter en el matrimonio y empieza a haber problemas. ¿Qué consejos para ese matrimonio que nos sintoniza, esa mujer y ese hombre que él dice, aquí ya no hay solución, al final es repartirnos los bienes, sea feliz esté por su lado, pero sabemos que todavía hay una esperanza? Muy interesante la pregunta, porque eso fue lo que nosotros le prometimos a Dios, que si nos sacaba los problemas le íbamos a hablar de los matrimonios. Rápidamente puedo decirte esto: le agradezco a Dios la cantidad de matrimonios que se han restaurado
por el testimonio de mi esposa y el mío. De hecho, yo estoy acá y mi esposa está terminando de dar testimonio en otro capítulo de Mujeres, que hoy mismo la llamaron por una situación de emergencia. No se nos olvida, después de 14 años, esa promesa que hicimos. Y podemos decirle algo bien sencillo. No hay mucho tiempo, pero sí hay una sola frase para eso. Cuando existe el verdadero amor, saca todo temor. Hay mucha gente que tiene miedo a amar, porque amar, como lo decía un cantante en los años 70 y 80, porque todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, decía José José. Y nadie le hacía caso a esa letra, pero si usted le pone un profundo entendimiento a esas palabras, está diciendo que querer es que alguien haga algo por vos, y amar es darlo todo por esa persona. Créeme, yo aprendí a amar, mi esposa aprendió a amar, y así fácilmente lo puedo decir en una sola frase: amar es sacrificar. Amar, si a usted le gusta el fútbol, señor, dele el control a su mujer que mire el programa que ella quiere. Amar significa, señor, que usted paga empleada, pero ¿qué sería bueno? Que usted le lave los trastes a su mujer, barra, sacuda, arregle la mesa, póngale la toalla, póngale las sandalias. ¿Cuántas veces usted como hombre se ha agachado y le ha puesto esa parte de la hebillita de la sandalia a su esposa? Cuando de repente nosotros nos burlamos, qué gorda estás, qué ñoña estás, porque yo era así, era bien salvaje. Mi esposa, cuando yo la conocí, pesaba 130 libras, ahora está llena de amor y pesa un poquito más. Pero ahora a mí no me importan las libras que tiene, o si miro una arruga que no miraba antes, porque yo la amo a ella de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Muchas veces hacemos mucha énfasis en la parte física, en la parte estética, pero ¿qué pasa? Como yo le digo a mi esposa, ¿a mí de qué me sirve que pesé 130 libras, pero antes tenías un corazón negro, estaba lleno de basura? Ahora es muy diferente tu corazón. Acaba de escribir su esposa, Ada González. Te amo, mi amor. Saludo especial para Ada. Ahí está en el capítulo ahorita. ¿Sabes que te amo más? Bien, podemos hablar muchas cosas, pero el tiempo ha terminado y hacemos la invitación. Si alguien desea escuchar parte más del testimonio, pues tú harás la invitación a nuestro capítulo a las 7 de la noche, Hotel Presidente. Pero para aquellas personas que no pueden, así como está, quiero invitarla, que yo repetí unas palabras que Dios transformó mi vida. Y pues esta invitación es para todos. Así como está, repita después de mí: Señor Jesús, reconozco mis errores y he pecado. Hoy me arrepiento. Abro mi corazón al único Señor y suficiente Salvador, al Señor Jesús. Haz de mi vida una vida con propósito y ser diferente. Gracias, Señor. Gracias a cada uno. Bueno, señores, ustedes saben que hoy en el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero le damos gracias a las personas que estuvieron sintonizando la radio, la 106.3, Radio Telemar, a través de nuestra página de Facebook, Hombres de Negocio y Evangelio Completo. Vamos a estar transmitiendo enseñanzas de matrimonio. Alejandro va a ser nuestro panelista. Pronto vamos a tener ya una visión que Dios ha puesto en nuestro corazón y sabemos que Dios la va a cumplir. De lo contrario, si usted se encuentra en Tela, lo invitamos al Salón Acuario, el Hotel Presidente, para que pueda escuchar más de las buenas nuevas que Dios ha hecho en su vida. De lo contrario, le deseamos una feliz noche. Recuerde que todos los lunes a las 5 vienen las mujeres, ¿verdad? A las 5 de la tarde hay eventos de dama en esta radio 106.3, también a través de nuestra página de Facebook, Hombres de Negocio. Y todos los jueves a las 6 de la tarde transmitimos un testimonio de cambio de vida. Le agradecemos mucho, gracias, compartan la transmisión, muchas gracias, nos despedimos.